Antonio Crespo Francés, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Aquí estamos para hablar de españoles olvidados. Bueno, hoy vamos a hablar de españoles doblemente olvidados, Sí. porque si los últimos de Filipinas alguna gente sabe quiénes fueron, estos otros todavía mucho menos. Mucho menos. Fueron los últimos de Filipinas. Creemos que la presencia española se acabó en el 98, pero ahí se quedaron todavía muchos españoles porque tenían trabajo, tenían familia, se habían mestizado y tenían tierras. Y luego llegó lo que llegó, la guerra mundial. Entonces nos encontramos con aquello que conocemos como la liberación de Manila en 1945. Allí hubo una gran tragedia, murieron más de 100.000 personas, comparable a lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki. Más de 100.000 personas, de las cuales 70.000 más o menos fueron brutalmente asesinadas. Allí, cuando hablamos de los españoles olvidados del 98, una antigua compañera mía me recordó el caso de una tía suya, Elena Lizarraga, que ya vivía en Filipinas en aquellas navidades de 1944-45, que fueron las últimas para varios cientos de españoles. El periodo español allí no se había olvidado. Precisamente la cultura española era la que había dado cuerpo a esos tres grupos raciales que había en Filipinas, frente a lo colonial que era el norteamericano. Entonces, incluso hasta la guerra civil se recordaba como algo totalmente español. Los americanos se extrañaban de ese recuerdo que no habían conseguido borrar. Es más, allí se cometió una gran atrocidad. El Tribunal Penal de Tokio en el año 48 emitió una sentencia durísima hablando de las atrocidades japonesas. Muchos españoles se creyeron que con la liberación de Manila, que protagonizó MacArthur, se iban a sacar la espinita del 98, pero realmente, como dijo un sacerdote, creímos que nos sacamos la espinita del 98 para luego ser decapitados por los japoneses en el patio del colegio. Bueno, pues Douglas MacArthur el día 3 de febrero comienzan los bombardeos y en 3 días cree que ha liberado Manila. Pero aquello no les dejó salida. Un enemigo que le queda de cejas encerrado, bueno, pues se siente como una rata acorralada y se lo come todo. Entonces se guarrecieron los japoneses en la parte más antigua, en intramuros, donde estaban los edificios más antiguos de lo que habían construido los españoles, y allí, pues para dar un botón de muestra, entre las 7:30 y las 8:30 de ese 23 de febrero se arrojaron más de 185 toneladas de explosivos y más de 61 obuses por minuto cayeron sobre el último recuerdo que quedaba de la presencia española. Al final había sobre el terreno más de 100.000 cadáveres. Los soldados japoneses se dedicaron a perseguir, asesinar a todo bicho viviente. Es más, se encontró el diario de un soldado japonés que decía lo siguiente: febrero del 45, todo el día lo he gastado en buscar guerrilleros y nativos. He matado ya más de 100. El motivo que poseía cuando abandoné mi país hace tiempo que ha desaparecido. Ahora soy un asesino curtido y mi espada está siempre manchada de sangre. Que mi padre me perdone. Fue una tragedia dantesca. Carmen Güell, la que relata la vida de Elena Lizarraga, cuenta que cuando perdieron todo se complicó y el trato a la población se volvió violento. Sus víctimas fueron tanto filipinos como chinos, alemanes, suizos o españoles. No podían tolerar que el resto del mundo se enterase de su humillación, así que se negaron a abandonar el país por las buenas y se produjo una matanza indiscriminada. Allí había más de 300 españoles que fueron brutalmente asesinados. No olvidemos también que en ese momento Guam, o Guam para los españoles, formaba parte del imperio. Allí colaboraron los españoles con los norteamericanos. A pesar de ello, por ejemplo, el obispo de Guam fue capturado por los japoneses con todo el clero y llevado a Japón. De allí pasaron a Goa y de Goa intentaron regresar, pero extirpar todo lo español era el objetivo. En el informe que hicieron los norteamericanos decía: el almirante Nimitz no quiere aquí españoles, que son todos franquistas, fascistas y basta ya. En fin, lo cierto es que comparamos con Hiroshima y Nagasaki, aquello fue terrible. Manila se convirtió en la ciudad más devastada después de Varsovia. Esta mujer, que todavía vive en España, Elena Lizarraga, mientras huía con un tiro en el cuello, con las piernas llenas de metralla, un soldado japonés la ensartó 2 veces con su bayoneta en la espalda, y a pesar de eso sobrevivió, mientras vio cómo mataban a su padre, a su hermana, y una hermana suya perdía una pierna. Elena regresaría a España con las manos vacías en el año 1951, sintiendo al menos el abrazo de su hijo tieso con quien retornó. Ella todavía hoy aún sigue sin entenderlo. No tiene ningún sentido. Ya habían perdido la guerra, no sacaban nada en limpio, pero se fueron matando y destruyendo para que no quedase nadie para recordarlo.
El objetivo claro de los norteamericanos fue pues que no tuvieran bajas, tuvieron apenas 1000 bajas. Entonces no se hizo igual que en Tokio, que se respetó todo el patrimonio histórico. Allí fue que no tuvieran bajas, y tuvo la consecuencia de que se quedaron encerrados los japoneses sin ninguna salida y se dedicaron a asesinar. Según el embajador Ortiz Armengol, fueron precisamente las máquinas que vinieron después las que acabaron con el resto, la última presencia de cultura española en Filipinas. Pues los olvidados de Filipinas, los españoles que fueron masacrados por los japoneses en febrero del 45, sí, allí en Manila. Pues nada, nuestro recuerdo para ellos, y en especial para doña Elena Lizarraga. Muchas gracias, don José Antonio. A ustedes.